Listo, ahora sí. Buenos días, hi, good morning everybody. Ahora sí pueden enviar la autorización y el nombre completo, ¿listo? Envíen nombre completo, no es que solamente pongan Diego. Alison, no, nombre completo porque así los puedo buscar mejor en la lista de asistencia. Me parece que es en este curso que hay dos chicas que se llaman Karen Suárez y las dos ponen Karen Suárez y no sé diferenciarlas, entonces pongan el nombre completo. Bien. Ok, bueno, ya voy a compartir mi pantalla. En mi seca. Bien, entonces, today is 25. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de el pasado simple. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que recordar en el tema del pasado simple? Que tenemos verbos regulares e irregulares, ¿cierto? Profe, Que disculpe, la oigo bajito. ¿Todos me escuchan así, chicos? No. No, profe, yo la escucho bien. Leonela salta y vuelve a entrar. Bien, entonces, como les decía, tenemos verbos regulares o irregulares, ¿listo? Los verbos regulares se van a caracterizar porque, ¿por qué se van a caracterizar? ¿Quién me dice? ¿Por qué se caracterizan los verbos regulares en pasado? ¿Quién me dice? ¿No? Por Entonces, el ¿cómo? ED, profe. Bien. Porque al final de cada verbo voy a agregar la terminación ed. Perfecto, Dylan. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé diferenciar si un verbo está de forma regular ni irregular, ¿qué hago? Entonces, me voy a la lista que les envié. Es esta. Ay, la borré. Bueno, voy a volver a abrir. Una listica que yo les envié a ustedes, que está, ¿dónde está? Ay. Esta listica, ¿cierto? Entonces me voy a esa lista y busco el verbo. Por ejemplo, en la oración me dice, a ver, blow. Blow es soplar.
entonces yo no sé si el verbo es regular o irregular. Entonces me voy a buscarlo acá, esta lista, y busco blow. Entonces, acá está blow. ¿Qué significa? ¿Que es regular o irregular? Si está en esta lista, chicos. ¿Ustedes cómo hicieron para saber en sus guías si los verbos eran regulares o irregulares? Pregunta seria. ¿Cómo hicieron? ¿O no la han hecho? ¿No han hecho la guía? Todavía les quedan 2 días. A ver, Profe, si repite la pregunta. si el verbo está en esta lista, ¿es regular o irregular? Irregular. Irregular, Irregular. perfecto. Ajá, irregular, muy bien. Entonces, ¿qué hago? Yo voy y miro. Y si no está en la lista, Es porque es regular. Irregular. regular. Perfecto. Eso es. Eso es, muy bien. Listo. Bien. Ahora, si el verbo es regular, ¿cierto? Hay ciertas reglas que me dicen cómo debe ir esa terminación ed. Que si termina en e, esperen, les muestro otras diapositivas que están más chéveres. Estas. Hay más ejemplos. A ver. Acá no. Listo. Entonces, por ejemplo, si los verbos terminan en e, simplemente agrego la d. Por ejemplo, el verbo hope, el verbo behave, el verbo live. Son verbos que terminan en e, entonces como son regulares, simplemente les agrego la d. No, no hay necesidad de duplicar la ed. ¿Bien? Por ejemplo, también cuando los verbos son cortos y tienen una sola vocal, como stop, sing, hug, ¿sí? Son verbos a los que les voy a duplicar la última consonante y voy a agregar la terminación ed. Entonces, por ejemplo, el verbo stop. ¿Qué es stop, chicos? Parar. Alto. O Parar, pare. parar, ¿sí? Parar. Puede significar pare, pero como tal, stop es el verbo parar. Si yo paro, tú paras, él para. ¿Bien? Y es un verbo corto. Al pronunciarlo es corto y tiene una sola vocal. Entonces, lo que hago es que duplico la última consonante. No se confundan cuando utilicemos términos como consonantes, adjetivos, pronombres, ¿sí? Si no entienden alguna terminología, me dice, profe, ¿qué es eso? ¿Qué es una consonante? Entonces, las consonantes son las letras del abecedario que no son vocales, ¿sí? Yo se los explico así, desmenuzadito, para que les quede bien claro, ¿bien? Entonces, estas consonantes y que no son vocales, ¿qué hago? Las duplico cuando el verbo es corto. Por ejemplo, sin. ¿Sin qué es? Do you know? ¿No? Pecar. ¿Sí? El pecado, pecar. Sin. Es corto, tiene una sola vocal, entonces duplico la última consonante que es la N y me queda sent. Bien. Y la última es hug, se dice hug, I hug you. ¿Qué es hug? Abrazo. Abrazo. Abrazar. Muy bien, abrazar. Como verbo, ¿no? ¿Qué hago? Es corta, tiene una sola vocal, duplico la última consonante y me queda hat. Bien. Ahora nosotros en el español, pues nosotros vamos a leer esto y nosotros decimos stop it, seen it, hug ¿cierto? Hug en algunos casos cuando todavía no conocemos la H con sonido, ¿no? Pero en el inglés no se dice así, no se dice stop it, ni seen it, ni hug it, no.
Cuando el verbo está en pasado, vamos a tomar esta terminación ed como el sonido de la T. Bien, stopped, sent, had, ¿sí? Vamos a acabar todas las palabras en T. No es correcto decir stopped, seen it, hugged. No, no es correcto. Lo correcto es acabarlas como si acá hubiera una T. Se escribe así, obviamente esa es la ortografía, esa es la lógica gramatical, pero al pronunciarla jamás ustedes van a escuchar a un gringo diciendo stopped o seen it o hugged. Stopped, sent, had. ¿Bien? Listo. Ok, este no, este es difícil. Ok, también tenemos otra regla y es que tenemos que tener cuidado con los verbos que terminan en Y. ¿Sí recuerdan eso? Que cuando antes de la Y hay una consonante, cuando lo pasamos a pasado, cambio la Y por la I latina y ahí sí agrego la terminación ed. ¿Bien? Pero también hay casos en donde antes de la Y hay una vocal, entonces a esos no le hago nada. Dejo la Y y agrego la terminación ed. Bien, entonces, occupy. What is occupy? Está fácil. ¿Qué es occupy, chicos? ¿Ocupado? Ocupar. No ocupado conjugado, sino más bien como infinitivo. Ocupar. Como utilizar algo, ocupar algo. ¿Bien? Carry. What is carry? Ese bonito. Ese me gusta. No sé por qué ese verbo me gusta. Carry. Do you know what is carry? No? What carry is? Llevar. Carry es llevar. Ujú, muy bien, llevar. Y study, estudiar, ¿no? Esto está muy fácil. Bien, la clase pasada explicamos la diferencia del uso del verbo play. ¿Quién me dice? Creo que eso había quedado súper claro, ¿no? Cuando utilizábamos play, hay dos formas. ¿Quién me dice? Yo sé que ustedes saben. ¿No? No, no, no. ¿De verdad no? Bueno, hay dos Pero formas. play de tocar instrumentos, algo así. ¿Sí? ¿Y? Y de jugar. Y perfecto, Stick. Stick, what is your last name? Stick, what is your last name? Cuando yo les pregunte last name, quiere decir apellido. ¿Listo? Last name. Stick, where are you? Ah, ok, Gómez, ya. Ya vi tu apellido. Listo. Te estaba preguntando tu apellido, Stick, por si no me escuchabas bien. Ok, perfecto. Como dijo Stick, el verbo play tiene dos. Uno, que es el utilizar el verbo play para decir el tocar instrumentos musicales o para jugar. Bien, solamente para tocar instrumentos musicales, porque para tocar superficies tenemos el verbo touch. Bueno, un plus, acá un bonus que les quiero brindar, que ojalá no se les olvide, es que carry funciona también como un phrasal verb, que espero que en algún momento lo puedan utilizar o lo pongan de estado, miren a ver qué hacen porque es muy bonito el significado. Y es que carry on, cuando yo le agrego esta preposición on, así tal cual carry on, significa continuar, no rendirse. Carry on, my friend. Si no te rindas, sigue, avanza. Carry on.
Carry por sí solito es llevar, ¿sí? Como llevar la maleta, cargar algo, ¿bien? Pero cuando utilizamos la preposición on al final, carry on, va a significar no te rindas, continúa. Hay una canción de Queen, ¿no? Que se llama así o que tiene algo de esto en su letra, ¿no? Carry on. Bien, entonces es un bonus. Esta palabra es muy bella. Hay muchos phrasal verbs y acá hay uno que es de mis favoritos, ¿listo? Bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos que recordar en el pasado? Bueno, chicos, tenemos que tener súper clara la diferencia entre oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, ¿listo? Voy a hacer el ejemplo en presente, en español digo, en español. Entonces, en español, cuando yo digo, por ejemplo, ayer alimenté a mis gatos. Esa oración, ¿qué sería? ¿Afirmativa, negativa o interrogativa? Cuando yo digo, ayer alimenté a mis gatos. Afirmativa, profe. Afirmativa. Perfecto. ¿Y cómo supieron mis chicas que estaba hablando en afirmativo? Porque lo estás confirmando, estás diciendo que lo hiciste, que le diste comida a los gatos. Perfecto. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo, ¿sí? Simplemente no estoy diciendo que no, ni tampoco estoy haciendo una pregunta. Listo. Entonces, cuando yo digo, yo ayer no alimenté a mis gatos, ¿qué tipo de oración sería? ¿Afirmativa, negativa o interrogativa? Negativa. Negativa. Y listo. Y cuando yo digo, ayer alimenté a mis gatos, Interrogativa. Interrogativa. perfecto, listo. Entonces ya tenemos clara la diferencia. Ahora pasemos eso a inglés. Entonces vamos a pasar esta oración. Vamos a pasar esta oración a inglés. Ayer alimenté a mis gatos. ¿Cierto? Entonces, en afirmativo primero. ¿Qué? Lindo. Listo. Ay, ya. Afirmativo. Listo. Entonces, tenemos la oración afirmativa y vamos a decir, ayer alimenté a mis gatos. ¿Cómo digo que ayer alimenté a mis gatos en inglés? ¿Cómo lo escribirían ustedes? ¿Mm? ¿Cómo comenzarían esa oración? Está en español. Ayer alimenté a mis gatos. O yo alimenté a mis gatos ayer. Ok, bueno, les voy a ayudar. Profe, Entonces, profe, una pregunta. sí, Alimentar es fit, ¿sí? ¿Es fit o es...? sí, Sí. sí, ajá, sí. Sería I fit. ¿Cómo se le colocaría el ed? Porque igualmente Ok, termina en ed, ¿no? listo. Entonces, antes que nada, tenemos que pensar, ¿este es un verbo regular o irregular? ¿Ustedes saben? ¿Lo tienen clarísimo? Si no sabemos, entonces, ¿qué hacemos? Entonces podemos apoyarnos de la lista y lo buscamos. Entonces, vamos a buscar el verbo feed, es con F. Feed. Ay, ¿qué pasó? Si está. Entonces, ¿qué es? ¿Regular o irregular? Irregular. Irregular. Regular. ¿Qué quiere decir? Que no voy a agregar ed al final, sino que la lista me dice que el pasado de feed es fed. ¿Ven? Entonces, el pasado de feed, que es alimentar, es fed, alimenté. Bien, entonces, ya sabemos que es un verbo irregular, ya sabemos cómo cambia. Entonces, I es el sujeto, en este caso está como pronombre. I fed, alimenté my cats yesterday. Yo alimenté a mis gatos ayer. Eso es lo que dice acá. ¿Listo? No era posible escribir feeded. ¿Por qué? Porque feeded no existe. No es un verbo regular, así que no es válido poner la terminación ed. Es un verbo irregular
¿Qué, profe? ¿Yo cómo voy a saber cómo cambia irregular? Pues utilizo la lista. La lista me dice cómo cambia. Bien. I fed my cats yesterday. Yo alimenté a mis gatos ayer. Bien. Listo. Ahora en negativo. Vamos a decir que no alimenté a mis gatos ayer. Entonces, pasamos a negativo. Bien, voy a agrandar esto. Give me a second. Listo, ahora ¿cómo digo que no alimenté a mis gatos ayer? ¿Quién me ayuda? Profe, sería Profe, I am in not Ok, voy a decir lo fed, que tú me estás diciendo. I que I did didn't. not, o como digo, I, did I did not. fed, al verbo le agregamos ed, Ok, my cats yesterday. ya les acomodo esto para que se les vea más bonito. Esperen. A ver, entonces, esto el día así. Ok, listo, dejémoslo así. Ok, a ver, al que yo le pregunte. Andrés Acosta. Andrés, ¿está bien esta oración así? Andrés Acosta a la una. Andrés, Profe, ¿por qué le agregaste ed al final al verbo? tú me dijiste que le agregara de, ¿cierto que ella No, me no, dijo? no, Entonces, Sí, ¿qué ella hago? dijo que dejaran ED al final del texto. Sí, ella fed, dijo, ajá. solo doble e y d, no más otra e y d. Ah, ok. Así, listo. Ahora sí. I did not feed my cat yesterday. Listo. Andrés Acosta, otra vez. ¿Está bien o está mal? Andrés Acosta a la una. Ya saben, chicos, 3 llamados y si no hablan, no se reportan, no se manifiestan, se sacan de la clase. ¿Qué pasa? Yo no estoy viendo los mensajes. Entonces, sí, en caso de que su compañero escriba, por favor, díganme porque no veo los mensajes. Yo solamente veo acá el listado, pero no veo quién está escribiendo. ¿Listo? Profe, yo ¿Escribió escribí algo? en el chat. ¿Sí Me escribió algo? pues ya. Sí, señora. Ah, no, Profe, ¿o Jessica, pero también podemos ahorita usar el apóstrofe? sí. Acá sí podemos hacer contracción. Ujú, muy bien. Profe, escribí indigno. Ay, profe, que yo la pronunciación sí es verdad que es... I did not feed my cat. Está perfecto. Ujú, muy bien. ¿Sí? Sí, sí, está muy bien. Ahora, Bueno, Carolina fue la que me ayudó con este ejercicio, ¿cierto? Sí, Sí, señora. Carolina. Espera, anoto porque no te había anotado. Bien, al principio tú, es que todos son testigos de que tú mismo me dijiste que agregáramos ed. Entonces yo lo dejé así y así había quedado mal. Obviamente estaba mal, pues porque no tenía nada que ver. Pero luego cuando lo corregiste ya quedó bien. ¿Por qué? Primero, ¿qué pasaría si yo hubiera puesto el verbo así? ¿Por qué no estaría bien? ¿Quién me dice por qué no estaría bien? Porque ya tiene el auxiliar de Cristina, did, gracias entonces no ponerlo hace al... falta colocarlo Porque, en pasado. exacto, porque como ya acá está el auxiliar did, entonces este auxiliar did ya me implica pasado. Como esto ya está en pasado, al verbo yo no le voy a hacer nada, yo lo voy a dejar en su forma base que es feed. I did not feed my cat ¿y yesterday. sea regular en regular? Así sea regular o irregular, it doesn't matter, ahí no importa. Bien, si ya tenemos el auxiliar did y no importa si este verbo es regular o irregular, el verbo me va a quedar en su forma base. ¿Listo? Bien, y ahora, cuando hacemos preguntas, ¿La puedo hacer entonces, yo, profe? who says me? ¿Quién? Interrogativo. ¿Quién? Es que no te veo, dime. Alison. Alison Prado. Alison, perfecto. Dale, ¿cómo la harías? Sería did Dame un momento que estoy anotando tu nombre. Ahora sí. Did I feed, bueno, con la doble E. I, did I feed my cat yesterday. Yes, perfect.
Yesterday. ¿Y ya? Y el signo de interrogación. Ah, ahora sí, ya, ahora sí, perfecto. Muy bien. No se nos olvide, chicos, que siempre debemos agregar el signo de interrogación que cierra. Cuando hacemos preguntas, por supuesto. ¿Listo? Entonces, did I feed my cat yesterday? Muy bien. Primero va el auxiliar, luego va el pronombre, verbo en su forma base, complemento y signo de interrogación. Muy bien, very good. Ahora acá, me decía Carolina, me parece que si acá también podía ir, perdón, con contracción. Sí, obviamente, mis chicos, recuerden que en el inglés se habla es con contracciones, no se va a hablar todo el tiempo con esta forma larga. Para el ejercicio es válido que utilicen las dos, no hay problema si utilizan la forma larga o la forma corta, pero para hablar, cuando usted se quiera comunicar con alguien, lo mejor es que sí hable con contracciones porque en el inglés esta forma larga se va a utilizar sobre todo para hacer énfasis en algo. Por ejemplo, yo voy a decir, alguien está diciendo que yo le di comida a los gatos, pero no, yo no le di comida a los gatos. Entonces yo le estoy diciendo, I did not feed my cats. I did not do it. Que yo no lo hice, ¿sí? Y le quiero aclarar que no fue así. Y quiero ser muy explícita y le estoy diciendo que no, sí estoy aclarando algo, estoy haciendo énfasis. Ahí en esos casos es cuando se utilizan estas formas largas en el inglés. De resto, y bueno, en contextos muy formales, para hacer cartas muy formales, dirigirse a alguien de poder, a alguien muy educado, o para hablar en conferencias, para hacer, digamos, presentar noticias, ¿sí? Cuando requieren formalidad, también se utiliza la forma larga. Pero de resto, para hablar con el primo, con la hermana, con la amiga, con el novio, con quien sea, se utilizan contracciones. Bien, entonces la contracción que es, siempre va a ser, mis chicos, que quitamos la O, la cambiamos por el apóstrofe y quitamos este espacio, no puede haber espacio. Y me queda didn't. I didn't feed my cats yesterday. Yo no alimenté a mis gatos ayer. Bien, listo, perfecto. Ok. What the hell I did. Ya. Bien. Listo. Bueno, otra cosa que tenemos que recordar, guys, es que tenemos las expresiones de pasado. Algo que es muy importante en el pasado, chicos, es que cuando yo quiero hablar de una acción que ocurrió, debo especificar cuándo ocurrió. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a indicar como tal el fin de la acción, ¿sí? Que cuándo pasó, si pasó hace una hora, si pasó ayer, si pasó anoche, si pasó la semana pasada, el año pasado, cuándo, o sea, whatever. Bien, entonces, tenemos, esto ya lo habíamos visto, igual lo recordamos, tenemos el término last, que me va a implicar pasado, noche pasada, domingo pasado, semana pasada, fin de semana pasado, año pasado, mes pasado, ¿ok? Ago, que significa antes. 10 minutes ago, 10 minutos antes. An hour ago, una hora antes. 3 days ago, 3 días antes. A week ago, una semana antes. A month ago, y whatever. ¿Listo? Y también tenemos términos como yesterday, que es ayer. Yesterday morning, la mañana de ayer. Yesterday afternoon, la tarde de ayer. Yesterday evening, la noche de ayer. The day before yesterday, que sería antier. ¿Listo? Bueno, estas expresiones son muy importantes y pues ya tenemos las preguntas. Otra cosa importante, mis chicos, cuando hacemos preguntas en pasado, con estructura en pasado, ¿sí? Debemos esperar que también la respuesta sea en pasado. Por ejemplo, a ver, ¿did you like this book? No, I didn't. No, no me gustó. ¿Te gustó ese libro? No, no me gustó. A ver, entonces, teniendo claro esto, vamos a hacer una pregunta en pasado. A ver, vamos a elegir un voluntario. Elegir un voluntario. A ver, elijamos a alguien.
Em, esperen, primero pienso la pregunta. A ver, algo que sea bien interesante. ¿Alguno ya se vio esta serie que salió que se llama Los Juegos del Calamar? Sí, profe. Did you like it? Yes, he did. Yes, I did. Yes, I Muy did. bien, perfecto. Muy bien. Listo. No voy a abundar en la serie, pero está buenísima, ¿no? Si la pueden ver, Sí, véanla. sí, profe, está buena. Yo ya me la vi, profe. Okay. Did you like it? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did it. It was awesome. The characters, the blues, how they kill people when utter their propers. Okay, well, continue. Bueno, entonces ahora, ya teniendo, veo que está pues claro esto, me parece muy bien, chicos. Están bien en pasado, entonces vamos a ver la guía, lo que nos falta de la guía. La clase pasada me parece que quedamos solamente en el primer punto, entonces ahora vamos a la guía. Profe, Dime. ¿esa serie usted se la está viendo en inglés? To be honest, no, para ser honesta, no. Pero al final hay una parte donde están los VIP. No sé si ya llegaron a esa parte. No, Yes. Sí, profe, ya profe. estará hoy en el tercer episodio. Bueno, te comento que hay unos VIP, no te voy a hacer spoiler. El spoiler que te voy a hacer es que hablan en inglés. Entonces, esa parte sí la vi totalmente en inglés y bueno, hay cositas que sí entendí, pero otras que no, porque no entendía, de verdad, se me hizo muy difícil entender cuando ellos hablan en inglés. Hay algunas partes, no todas. Digamos que del 100% entendí el 70%. Profe, a mí me salía con subtítulos, entonces era fácil entender lo que decían. Yo no la vi en Netflix porque no he pagado Netflix, yo la vi por internet, es que tenía mucha curiosidad porque, porque todo el mundo está hablando de eso y por los memes y todo. Entonces la necesitaba ver y ya la vi. Entonces la Sí, mía no profe, tenía estaba subtítulos. por YouTube, pero la borraron. No, hay una página, yo la encontré ayer, es que ayer la vi. Entonces, hay una página que la pueden ver online y ya, simplemente no le vayan a dar clic a nada más, simplemente la serie. Y háganla cuando terminen las guías, más bien cuando Pe- acaben las guías, ahí sí véanse la serie, como ¿Cuál, premio. profe? ¿Pelis Plus? Sí. No, es que no me acuerdo No, cómo se llama. hay una página donde aparecen Sí, bastantes películas. Globoplay. no, es súper, Aparece en Play Store. Yo la estoy Cuenta, viendo y estoy por esa. ¿sí? Ah, bueno. Bueno, pues sigan el consejo del compañero, pero cuando acaben las guías, no es que los esté mandando a ver series. Cuando acaben las guías, ahí sí vean la serie. Antes no, ¿ok? ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo se Listo. llama la serie? Los Los juegos de Juegos calamar. del Calamar. Es muy sangrienta, no está apta para menores de edad, por favor. Bueno, sigamos. Entonces, si vamos acá. Ok, bueno, acá habíamos quedado en la clase pasada que teníamos que cambiar cada una de las oraciones en presente, perdón, en afirmativo, negativo o interrogativo, ¿cierto? Acá yo, como raro, tuve un pequeño error de redacción y en algunos, en las interrogativas, la línea que va al inicio, que es donde va el auxiliar did, sale corrida. Entonces, como ustedes lo hacen a mano muy juiciosos, ustedes ya saben que va primero el auxiliar did. ¿Listo? Bien. Sí, profe. ¿Qué más les comento? Ah, bueno, por ejemplo, si en estas últimas preguntas no les sale entre paréntesis el verbo, quiere decir que se acogen al primer verbo. O sea, están hablando todos de lo mismo. O sea, cada una de las oraciones es lo mismo. Lo que cambia es que sea afirmativa, negativa o pregunta. Eso es lo que va a cambiar. ¿Listo? Ahora, si yo le pregunto a alguien acá, a ver, a Diego Alexis Navarrete, ¿cuál es el pasado del verbo win? Diego. Si no sabes, no te preocupes, no
Señora, Sí, no, profe, no sé. ¿Quién ¿Sabes es cuál este? es el pasado del verbo win? Won no, señora, Ok, Es one. listo. Diego. no me es acuerdo. won. Sí, muy bien, Caro. Sí, muy bien. Los que dijeron one, muy bien. Pero para los que no saben, entonces cuando no sabemos qué hacemos, Diego, pon atención. Cuando yo no sé si este verbo es regular o irregular, si es que le agrego ed o qué hago con ese verbo, entonces lo voy y lo busco a la lista que yo les envié a ustedes ahí al WhatsApp, a esta que les envié. Y voy y busco el verbo win, que es el que no sé si es regular o irregular. Entonces, con W debe estar al final. Entonces, lo busco. Acá está. Win. Claro, sí está. Si está, quiere decir que es irregular. ¿Qué significa que es irregular? Que no voy a agregar ed al final, sino que tiene una forma específica en la que cambia a pasado. ¿Listo? Entonces, de win cambia a won. Bien, entonces si está en la lista quiere decir que es irregular. ¿Listo? Entonces el pasado de win es won. Bien. Y si no está, quiere decir que es regular, así que voy a agregar la terminación ed. Y ahora, este ejercicio es el mismo que acabamos de hacer con los gatos, de ponerlo negativo e interrogativo. ¿Listo? Bien. Bueno, a ver, otra cosa acá. A ver, otra persona. A ver, Fernanda Gómez. Fernanda, si yo pongo esta oración Ah, así, esa es moneda coreana. Won. one, yeah, I'm not sure. I know the yens. Ah, lo dices por la serie. Creo que sí. Sí, sí, me parece que sí. Listo. Entonces íbamos en Fernanda Gómez. Fernanda, ¿está bien que yo escriba esta oración así? Hamilton did not won the race last week. Fernanda Gómez a la una. Señora, sí, Ok, estaba pensando. Bueno, dale, mírala. ¿Está bien o no? no, ¿Por creo qué? que ¿Por qué crees que no? no sé, que es Mírala bien, mírala. Tenemos el pronombre, el sujeto en este caso, el auxiliar did, el not que me implica la negación porque es negativa, el verbo y el complemento. ¿Hay algo mal? Tú me dices que sí, ¿qué es lo que estaría mal? no, pues sí está bien, diré. ¿Está bien? Sí, señora. ¿Alguien está de acuerdo con Fernanda? No, No, profe, bro. No, profe, el verbo porque no queda va la win. I, va la I. Es win porque ya tiene el Va auxiliar, como estaba entonces anteriormente, va win. Ok, listo. Entonces, Fernanda, ¿qué pasa ahí? Ahí el verbo no puede quedar así porque ahí como está el verbo está en pasado irregular, ¿cierto? Pero como cuando yo ya tengo el auxiliar did, al verbo no le hago nada, lo dejo en su forma base, entonces me tiene que quedar win. No won porque won estaría en pasado y no me quedaría bien, estaría redundando el pasado y no va a sonar para nada bien ni lógico. Entonces, por eso el verbo debe quedar como win. ¿Listo, Fernanda? ¿Quedó claro ahora sí? Sí, señora, ahora sí. Listo. Sigamos entonces, ahora sí. El segundo me dice, conjuga el verbo en pasado. Acá creo que no hay negativa. Ah, no, sí hay, no digo nada. Bien, entonces, a ver, este primer verbo, ¿cómo lo cambio? Derly, ¿cómo me quedaría? I study for the exam for 3 hours. Study. Punto para, ¿dónde está la chica que habla ahorita? Fernanda Gómez. Punto por participar. Bien, y vamos entonces con Derly. Derly, ¿cómo pasaríamos este verbo? I study for the exam for 3 hours. Derly a la 1. Derly a las 2. Respondió el chat. Ok, ¿sí? Ok. No sé. Ah. Ok, a ver, entonces,
Derly, pon atención, recuerda que tenemos verbos regulares o irregulares. Cuando cuando los verbos son regulares, voy a agregar la terminación ed, ¿cierto? Study es un verbo regular, estoy más que segura, porque la profe está segura de que es un verbo regular, porque la profe ha hecho muchos ejercicios y ya interiorizó que el study es un verbo regular al que hay que agregarle ed al final, ¿cierto? Así es como se aprende a diferenciar esto, con práctica, no hay de otra. Entonces, hay unas reglas que me dicen cómo debo agregar esa terminación ed. Una es que cuando el verbo termina en e, agrego de simplemente. No voy a volver a poner la e, sino que ya cuando acaba en de, simplemente cuando acaba en e, simplemente voy a poner la de y ya. Cuando el verbo es corto, como stop, sing, hug y muchos verbos más que son cortos, como cat, run, whatever, duplico la última consonante, la última letra la duplico. ¿Listo? Cuando terminan en Y y antes de la Y hay una consonante, cambio la Y por la I latina y agrego ed. Cuando hay una vocal antes de la Y, no cambio la Y y agrego la ed. ¿Listo? Ahora, habiendo explicado eso, otra vez volvamos acá. ¿Cómo me quedaría este verbo? Termina en Y, así que ¿cómo lo cambiaríamos, Derly? ¿Id? Cambio la Y por la I latina, ¿sí? ¿Cómo me quedaría el verbo? Escríbeme cómo me quedaría el verbo. Rápido, Derly. Vamos a pasar al siguiente. Escríbelo como tú lo harías. No te preocupes si te queda mal. Si te queda mal, pues aprendes cómo se debe hacer y listo. No pasa nada y te llevas el punto por participar. No es de hacerlo perfecto, es de entenderlo. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sí, efectivamente hay que cambiar la Y por la I latina, pero ¿qué pasa? Bueno, yo les dije Me ahorita faltó la que E. eso, que cuando acababa en N simplemente agregábamos la D, pero pilas porque hay que tener cuidado, o sea, no usen todos los verbos. Mira, tienes que aprender a diferenciarlos. Tenemos estos verbos que son los que de verdad acaban en E, pero el verbo study, mira, acaba es en Y, ¿sí? Acaba es en Y. Entonces, antes de la Y hay una consonante, que es la D. Como hay una consonante, tengo que cambiar la Y por la I latina y agregar la terminación ed. ¿Listo? Entonces no me puedo comer la E en todos, simplemente me como la E en los que de verdad acaban en E. ¿Ves? Como hop, como behave, como live, como like. Chicos, ejemplos de verbos que terminen en E. A ver, escriban. Yo no me acuerdo ahorita de ninguno. Bueno, sigamos entonces. Muy bien, entonces como dijo la compañera, te había faltado la E, entonces queda study. Bien, si ves qué hice, cambié la Y por la I latina y agregué ed. Siempre se agrega ed. ¿Cuándo no se agrega ed, sino solo la D? Cuando el verbo termina en e, como por ejemplo el verbo dance. Dance, si ves, termina en e. Entonces, cuando lo voy a pasar a pasado, simplemente le pongo la D y ya. Pero eso es porque este verbo termina en e. Study no, porque study termina en y. Y ahí es otra regla. Y es, bueno, ya, lo que si hay una consonante, se cambia la Y por la I latina y bueno, y así. Listo, ahora aquí, el verbo to be. Pilas con este verbo, chicos. Verbo to be, no es que vamos a volver a escribir acá be, no. Acuérdense que el verbo to be se transforma, incluso en el presente. The El word. pasado,
va a cambiar por was y were, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo voy a utilizar was y were? Entonces, was y were es el pasado del verbo to be, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo utilizo was? ¿Con qué pronombres? I, she, he, it. I was, she was, He he was, was, it perfecto, was. it was. Y luego vamos a utilizar were, que va a ser con los pronombres You, were, You, we, were. you, were, perfecto, they y were, they were. they were. Ajá, muy bien. ¿Listo? Entonces, recordemos, con estos pronombres va a ir was, que es el verbo to be, para decir en este caso estuve. ¿M? Yo estuve, ella estuvo, él estuvo, eso estuvo. ¿M? O tú estuviste, o ustedes estuvieron, o nosotros estuvimos, o ellos estuvieron, ¿cierto? Con were. Bien, esto es verbo to be, pero en pasado. Entonces, si acá está el verbo to be, quiere decir que tengo que utilizar o was o were. They, ¿cuál iría? A ver, me responde. Sofía, ¿estás en clase, Sofía Llanos? Sí, profe. ¿Cuál pondrías? They, ¿qué? Was o were? ¿En cuál, profe? They happy to be home. Mira acá. Puede ser las azules o la verde, ¿cierto? Ajá. ¿Cuál pondrías? They. Sí. Yo, profe. I was. Where, Ok. profe. Ok, thank Yes, you. were. Thank you, Sofía. Bien, sería como dicen las compañeras were. Mira, acá está, they were. Okay. Was simplemente va a ir con los de tercera persona y con I. El resto pues va a ir con were. Ah, este es muy difícil, chicos. Sí, sería Joe. Joe were, ¿no? No, they, O mira, they. they. They, ¿qué es ellos? They, mira, they Ok. were. ¿En qué estaba? Ay, se me perdió la paloma de lo que les iba a decir. Ya me acordé. ¿Qué pasa? Esto de was y were tiende a ser muy confuso. Y a veces decimos she were, o a veces decimos you was, o we was, ¿sí? Tiende a ser muy confuso cuando no tenemos clara la diferencia. Entonces, tengan muy claro esto, que con estos pronombres, I, she, he, it, siempre va a ser was. Nunca en la vida puede ser were. Nunca voy a decir I were, no, siempre voy a decir I was. Y pasa mucho, chicos, que cuando nosotros estamos hablando y queremos decir, por ejemplo, ay, no, es que yo estuve en la playa en las vacaciones pasadas, decir I were in the beach, ¿sí? Y se entiende y estás diciendo yo estuve, pero ¿qué pasa? No es la gramática correspondiente, no es la correcta, y a pesar de que estemos dándonos a entender de que estuvimos en la playa, estaríamos hablando chistoso, como ay, no sabe inglés, como ay, qué rara, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con esto. ¿Listo? Es como Como colocar el bien con el is. Sí, o cuando, por ejemplo, viene un gringo acá y conjuga mal las palabras, dice, por ejemplo, no se va a hablar de el lápiz y dice la lápiz, pues sí, se hace entender de que está hablando de lápiz, pero como así que la lápiz, ¿no? ¿Qué? Sí, o sea, suena muy raro, así como a nosotros nos suena raro cuando un gringo no sabe hablar bien español, igualito pues les Como, pasa a ellos. profe, como cuando dicen la calor, ¿no? Pues sí, aunque eso ya es más normal en nosotros, decir la calor, por ejemplo. Bien, es más normal, pero sí, también es un ejemplo válido. Listo, sigamos. Ay, tengo que tomar agua, se me va a ir la voz. Formula oraciones interrogativas en past simple. Entonces acá, chicos, ¿qué tenemos que hacer? Entre paréntesis nos dice el pronombre y el verbo. Y tenemos que formular preguntas con estas opciones que nos están dando. Entonces, did you dance? Entonces acá lo voy a poner acá al lado. Did
¿Por qué did? Porque estamos en pasado, así que todas van a ir con did. Pronombre. You, acá nos da el pronombre y luego el verbo. ¿Está bien si yo pongo did you dance? Sí, profe. Ah, Sí. ¿quién dijo que No, no, sí? no, 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 no. no. No, ¿por qué no? ¿Por qué no, 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 no? Porque no lleva el Profe, porque el verbo es regular. Porque No, eso no tiene nada que ver. Porque tenemos acá el auxiliar did y cuando ya tenemos este bendito auxiliar did, no le hago nada al verbo. Simplemente es el auxiliar did el que me dice que ya está en pasado. Entonces, como ya está el auxiliar, al verbo no le hago nada. ¿Listo? Entonces, no puede ir, no puede ir ni así sea regular o irregular, ahí no importa. Cuando tengo el auxiliar, ya sea en pregunta o en negación, no le hago nada al verbo. ¿Listo? A ver, les presento el auxiliar did. A ver, por acá. Ay, Sí, sí, no, profe, me confundí. ya lo borré. Es que ahorita también lo presenté. Chicos, no se les olvide que si está este bendito auxiliar did, el verbo no le hago nada, el verbo me queda tal cual. ¿Listo? Entonces no se les olvide did. Para negaciones y para preguntas. Cuando es negación, ¿qué hago? Pues pongo el auxiliar y le pongo la palabra nota al lado. Y cuando es pregunta, pues pongo el auxiliar de primeras y listo, ya me quedó mi oración en pasado. El verbo me queda igualito, no le hago nada. ¿Bien? Veamos esta. Ok, esta está chévere. A ver, she y do. ¿Cómo pasaríamos esto? Por favor, todos escríbanme en el chat cómo pasarían esta oración a pasado. Es una pregunta, hay que hacer una pregunta utilizando esto que me están dando ahí. El pronombre es she, el verbo es do y el complemento es her homework. Homework es tarea. ¿Listo? Homework, tarea. Bien. A ver, todos, por favor, escríbanme esa oración en pasado. Mensajes. Ok, nadie ha escrito nada. Dylan dice, did she her homework? Alison dice, did she do her homework? Brandon, ¿dos qué? ¿Cómo así que dos? ¿Qué tiene que ver el dos, Brandon? Ok. Did she do her homework? Ok. Ok. Stick se comió el signo de interrogación, no es una pregunta. Carolina, did she do her homework? Muy bien. Los que escribieron did, oh my God, did she do her homework? Perfecto, ¿sí? Obviamente, de pronto es confuso porque es el mismo verbo, pero no tiene nada que ver. Acá está esta palabra como verbo hacer y este auxiliar siempre se va a utilizar para hacer preguntas, a pesar de que también sea el verbo hacer, acá no funciona como verbo hacer, sino como auxiliar. Entonces, a veces nos podemos confundir cuando vemos este auxiliar y el verbo do, pero no, igual la estructura es la misma. Bien, a ver, ¿quién más? Ahora lo corrigió Stick. Jessica, esperen que me comí. A ver, acá está Diego. No. Diego, súper perdido. No. ¿Cómo así que show, Diego? No, súper perdido. Pilas, Diego. A mejorar, porque no tiene nada que ver con la oración. A ver, Jessica, te faltó la D. Stick ya lo arregló. Leonela, did she do her homework? Muy bien. And Jency, did she do her homework? Y Ana Valentina, ¿qué? Me envía signo de interrogación, pero ¿qué? Bien. Z. Listo. Muy bien. Bueno, miremos qué más hay acá. Dice, elige. Bueno, antes que nada, miren acá, cuando haya WH question, acuérdense que las WH question no importa en qué estructura gramatical sea, si es presente, pasado, futuro,
siempre va a ir de primeras. ¿Listo? Las WH question. Entonces, en este caso, esto tienen que dejarlo así como está. Siempre de primeras las WH question. Bien, ahora sí sigamos. El cuarto nos dice, elige la opción correcta en pasado. Entonces, acá dice, there 50 people at the party last Friday. There 50 people. Están hablando de 50 personas. ¿Cuál sería la opción correcta? Are, were o was. Están hablando de Are. 50 personas. Where, Es where. where, El que dijo are está perdido porque are es presente y esto es pasado. Entonces, pilas, no puede ser are, porque no es presente, es pasado. Es ¿Listo? where. Y sí, sería were, Es where. porque, muy bien, porque me está hablando de personas en plural, 50 en específico, y estaríamos refiriéndonos al pronombre. ¿Qué pronombre estaría representando ahí? We no es porque es tercera persona, nosotros. profe. They. No puede ser you, exacto, they. Muy bien, entonces sería they were. O sea, no, acá no dice they, pero está representando al pronombre they. Bien, entonces sería were. Muy bien. Bueno, y así con las otras se tienen que pegar ahí su pensada. La siguiente dice, elige la opción correcta. Entonces acá tenemos los verbos bueno, esto no es un paréntesis, no recuerdo ahorita el nombre de esto, pero ahí están las opciones. ¿Listo? Entonces dice, Mr. and Mrs. Smith, their friends last week. Vieron a sus amigos la semana pasada. ¿Cuál sería? Sí, so o sis. Sits. ¿Quién dijo sis? No, sis no puede ser porque es pasado. ¿Cuál es el pasado de sí? So, como la película de esta, ¿cómo se llama en español? La de los juegos macabros. Así se llama en inglés. So. Y es vio, del verbo ver. Y bueno, eso sería todo por hoy, mis chicos. Creo que esto es pasar estos verbos a pasado. Súper fácil. Hay verbos, acá está mezclado, tanto verbos regulares como irregulares. Y el 7 nos dice, completa las siguientes oraciones escribiendo el pasado simple de los verbos que hay entre paréntesis. Entonces, lo mismo, hay tanto verbos en verbos regulares, irregulares, como verbos negativos, como interrogativos. Entonces, ahí ustedes ven. Ah, y el último, perdón, me falta, también es de elegir. Si was o were. Entonces, ahí trabajaron de todo. Estructura afirmativa, negativa, interrogativa y verbo to be. Entonces, bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Cualquier pregunta ya saben que está mi WhatsApp disponible. Y eso sería todo. Bye, bye. Bye, profe. Bye, teacher. Profe.